Bueno, buenos días, hermanas. Dios les bendiga grandemente. Vamos a continuar con el versículo de este día que dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, el día viernes mirábamos lo que sucedía ahí en los primeros versículos y bueno, este libro es conocido, bueno, como los Hechos de los Apóstoles, pero también es conocido como la obra del Espíritu Santo o el trabajo del Espíritu Santo, ¿sí? Esto nos recuerda también que fue desde el Antiguo Testamento, vamos a mirar un poquito de esto, hermanas, que fue ya, ya anunciado, por ejemplo, ahí en Joel, en el capítulo 2 el versículo 28, que nos dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Eh, ahí vemos un punto recordando del Espíritu Santo y también lo vemos ahí en Juan, en en Mateo, Mateo 3:11 también, que dice, yo a la verdad os bautizo en agua, decía Juan, para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él nos bautizará en el Espíritu Santo y luego el Espíritu Santo, bueno, Él nos bautizará en el Espíritu Santo y fuego, perdón. También ya en Hechos, ahí el Señor Jesucristo nos está recordando, les está recordando a los apóstoles también, en el versículo que estamos en este momento meditando, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces vemos en tres ocasiones que se les recuerda a los apóstoles que iban a recibir el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, esto sucedió, ¿sí? Esta promesa del Padre fue cumplida en el día de Pentecostés, que siguió después de la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo, como vemos ahí en los primeros versículos de Hechos 2. Vamos a Hechos, hermanas, Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Eh, eh, entonces recibieron el Espíritu Santo. Entonces en aquel día Cristo Jesús derramó su Santo Espíritu sobre toda carne. Y eso también lo vemos ahí en Hechos 2, 16, 17 y 33. Desde aquel momento glorioso, el Espíritu Santo ha sido disponible a todos aquellos que Dios llamare por medio del Evangelio, como lo vemos también ¿Qué ahí en pasa Hechos cuando dos él treinta dice, y nueve. y cuando él derramó su espíritu sobre... Hay un micrófono encendido. Eh, y también, pues, por tiempo, no puedo leer todas las citas en el Tesalonicenses, en la segunda, 2:14. Los que reciben este llamamiento con fe, hermanas, con arrepentimiento y bautismo en agua para perdón de pecados, se hacen acreedores a la promesa del Padre. Ahí también en Hechos, como lo vemos en el capítulo 2, 38 y 39. ¿Sí? Entonces, una vez derramado el Espíritu Santo, empezó una obra especial de dar poderes. Eso era lo que tenían que esperar los apóstoles, ¿sí? Con para que no se fueran solos, como Él les había prometido. El bautismo en el Espíritu Santo, o sea, el derramamiento del Espíritu, como el derramamiento de la sangre de Cristo, se llevó solamente una vez. Fue un acto único, hermanas, el cual fue repetido. Es decir, que el Espíritu Santo fue derramado del cielo solamente una vez.
Sin embargo, hermanas, los beneficios de su presencia en el mundo y especialmente en la iglesia en la cual todos estamos, se reciben hoy en día de la misma manera que en aquellos días. Así como recibimos los beneficios, hermanas, del derramamiento de la sangre de Cristo, aunque también fue derramado una sola vez para siempre, también recibimos los beneficios del derramamiento del Espíritu, como aquello sucedió una vez y para siempre. Hoy en día, hermanas, pues vemos eh, mucha confusión también acerca de este versículo y hay que estudiar mucho más también, sí, acerca de, de estos versículos y acerca de los bautismos que habla la palabra. Aquel que recibe el llamamiento del Evangelio verdadero, nuevamente repetimos, hermana, cree, se arrepienta, confiesa su fe en Cristo y se bautiza para perdón de pecados en obediencia a la verdad, recibe el Espíritu Santo en cumplimiento continuo de la promesa del Padre que les había hecho. ¿Sí? Eh, pero también tenemos que entender, hermanas, el bautismo en el Espíritu Santo no es un mandamiento, sino una promesa que se iba a recibir y en esto tenían que estar juntos los apóstoles. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, como miramos en los primeros versículos, sino que esperasen la promesa. ¿Y cuál era esa promesa? Vamos a ir rapidito, hermanas, en Juan, el capítulo 14. Eh, Vamos a Juan en el capítulo 14. En el capítulo 14. Versículos 16 y 17, cuando el Señor Jesús les dice, eh, ay, perdón, estaba en Lucas. Juan 14 16 y 17 dice, Eh, y yo rogaré al Padre que os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es la promesa que el Señor Jesucristo les había hecho a los discípulos, a sus apóstoles, que esperasen para que fuese derramado estando ellos juntos. Y les dice, no, dentro de unos pocos días. Está muy claro que, que los apóstoles, hermanos, no hicieron nada, no decidieron si tuviesen que no tuvieron que decidir si querían el bautismo en el Espíritu Santo. Era la promesa de Dios, que el bautismo en el Espíritu Santo tenían que cumplir. Además, no fue un bautismo administrado, hermanas, por manos de hombres, de manos humanas, sino por el Hijo de Dios directamente. Ahí en Hechos 2:33 lo vamos a ver cuando ya sigamos con el estudio. Entonces vamos a ver todos esos beneficios del Espíritu Santo y vamos a ver el trabajo y la obra del Espíritu Santo en este hermoso libro que estamos estudiando. Entonces, hermanas, en resumen, el bautismo del Espíritu Santo nunca fue requisito para recibir el perdón de pecados, hermano. Ese bautismo es el bautismo, el que nos da salvación, es el bautismo en agua. Todas las que estamos aquí en esta sala, un día llegamos a las aguas del bautismo. ¿Sí? El bautismo que es necesario para recibir el perdón de pecados es administrado por manos humanas. Todas también las que estamos aquí, hermanas, un día cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, hubo un hermano que nos llevó a las aguas del bautismo, que nos hizo confesar nuestra fe en Jesucristo y nos sumergimos en el agua, todas las que estamos aquí en esta sala. Así que nosotros decidimos voluntariamente lo que deseamos hacer. El bautismo en el Espíritu Santo, hermanas, fue administrado por Cristo mismo. No incluía ninguna decisión personal ni acción de obediencia de parte del que lo iba a recibir. Así que debemos eliminar, hermanas, de nuestras mentes el falso concepto que debemos recibir, como les hablé anteriormente. Podemos decir en este caso sectas que dicen que
que sí que tenemos que ser salvos debemos recibir el Espíritu Santo, pero para ser salvos, pero la Biblia simplemente no apoya, o sea, no apoya esta doctrina. No recibimos el Espíritu Santo para ser hijos de Dios, hermano, sino porque somos hijos de Dios. Qué diferencia, ¿verdad? Somos hijos de Dios cuando hemos sido bautizados. El bautismo en el Espíritu Santo, hermanas, efectuado el día de Pentecostés, hizo que el Espíritu fuera disponible en todos aquellos por fe y obediencia, nacen en la familia de Dios. Es decir, que cuando uno oye el Evangelio, cree, se arrepienta, confiesa su fe y es bautizado en agua para perdón de pecados, así nacemos, así ya en la familia de Dios. Entonces recibimos la bendición, o sea, el don, hermanas, del Espíritu Santo. Esto no es el bautismo del Espíritu Santo, sino el resultado continuo de que fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Así que nosotros, hermanas, tenemos ese maravilloso don, el don. Cuando recibimos el bautismo, recibimos el don del Espíritu Santo. En la palabra, pues también habla y en Joel, cuando dice que será derramado el Espíritu y vuestras hijas serán perdón, darán testimonio y profetizarán. Nosotros, hermanas, cuando nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos hoy en día? Profetizamos porque llevamos la palabra de Dios a todo aquel que se arrepiente. Eso es lo que ahora también en Corintios habla también de los beneficios del Espíritu Santo, lo que nosotros tenemos ahorita. El Espíritu Santo tiene una obra, un trabajo muy grande en este libro. El Espíritu Santo, hermanas, cuando recibimos ese don, Él es el que acomoda nuestras oraciones para el Padre. Muchas veces nosotros no sabemos cómo orar directamente, o como dice también en Santiago, a veces pedimos y pedimos mal, pero el Espíritu Santo cumple esa obra maravillosa de acomodar nuestras oraciones al Padre Celestial. Bueno, hay muchas cosas más acerca del Espíritu Santo en este maravilloso libro y lo estaremos meditando cada día. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Muchas gracias.